Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este canal y de paso darle al me gusta porque ayudáis un montón. Sin más preámbulos comienzo. Lucha, victoria, gloria y redención eterna. Por todos los pecados cometidos, aquel que abandone su casa, su esposa, sus hijos o sus hermanos recibirá como herencia la vida eterna. Abandonen nuestras diferencias, que las querellas se acallen y las guerras se apacigüen. Tomad el camino del santo sepulcro. Quitar esa tierra a esos pueblos abominables, pues esa tierra ha sido reducida a la servidumbre por naciones que no conocen a Dios. Y ellos nos demandan, exigen su liberación. Tomad aquella ruta para remisión de vuestros pecados y partir seguro de la gloria imperecedera que os espera en el reino de los cielos. Y estas son las palabras del Papa Urbano II en el concilio de Clermont, por las que muchos europeos marcharon en armas contra los musulmanes situados en las tierras de Jerusalén, iniciando una larga época de guerras por el control de esa zona y que se prolongó durante gran parte de la Edad Media. Las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares religiosas, aunque con otras motivaciones importantes, que ya os contaré cuáles eran esas motivaciones. Entre miembros y soldados seguidores del cristianismo y musulmanes provenientes del interior de Asia y Oriente Próximo, dotadas de un gran fervor religioso y una crueldad sin límites. El origen de las cruzadas proviene desde mucho antes. Los distintos imperios musulmanes fueron expandiéndose progresivamente hasta suponer una grave amenaza al modo de vida cristiano imperante en Europa. Las batallas de Covadonga y Poitiers durante el siglo VIII, así como las invasiones vikingas, mostraron las diferencias vividas entre religiones y por ello la tensión originada en Europa estaba muy latente en la vida de los cristianos medievales. Las causas más próximas las encontramos cerca del siglo XI, donde en numerosas ocasiones ya se utilizó la figura papal como gran predicador, instigador de campañas contra ejércitos paganos, ya bien fuera contra los vikingos en su conquista de Sicilia o contra el Al-Ándalus en su excursión de Barbastro. Pero los hechos más trascendentes los encontramos con la aparición del califato fatimí, donde el califa Hussein al-Hakim persiguió a los cristianos en Palestina, además de destruir la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y a todo esto cabe destacar las luchas del Imperio Bizantino contra los turcos selyúcidas, una dinastía muy feroz proveniente de las actuales Irán, que causaban estragos en territorio bizantino, lo que era o lo que fue o lo que es el Imperio Romano de Oriente. A finales del siglo XI, los selyúcidas provocaron una aplastante derrota a los bizantinos en la batalla de Manzikert, una batalla donde se perdió gran parte de los territorios bizantinos en Asia. Y aún a pesar de contar con la colaboración extranjera, la gran derrota de esta batalla supuso la entrada libre de los selyúcidas en la península de Anatolia y la creación del llamado Sultanato de Rum. Todos estos hechos provocaron que el emperador bizantino Alejo I solicitara ayuda al Papa de Roma, Urbano II. Aún a pesar de que las relaciones entre Roma y Bizancio se hallaban en un momento sensible debido a la separación cristiana entre ambas vertientes, los católicos y los ortodoxos. El Papa Urbano II no podía ser oído sordo a la petición de ayuda de un imperio que suponía la última defensa del cristianismo en Europa. En noviembre del año 1095 el Papa convocó en Clermont un concilio para tratar, entre otros asuntos, la problemática del Este, y el jueves 27 de noviembre Urbano II pronunció un inspirador sermón frente a una gran multitud de nobles clérigos franceses. En el ánimo de toda la población europea,
a marchar contra el enemigo musulmán y la recuperación de Jerusalén, prometiendo la gloria y la redención de los pecados para toda aquella persona que marchara hacia Tierra Santa, a lo que la multitud congregada comenzó a exclamar: Deus vult, Dios lo quiere, el lema del primer llamamiento contra los musulmanes. Además, Urbano II también habló de la obligatoriedad de respetar la paz y la tregua de Dios, es decir, la prohibición de combatir entre cristianos en las festividades religiosas, además de los lunes, martes y miércoles, motivo por el cual muchos nobles con ansias de guerra partieron a unirse a la primera cruzada en su lucha contra los infieles y a apartar las peleas del suelo europeo, para que así, con palabras del Papa, los ladrones se volvieran caballeros. El llamamiento a las armas predicado por Urbano II en el Concilio de Clermont llegó a muchas de las cortes más importantes de Europa y se comenzaron los preparativos para el largo camino. Pero, independientemente, otros muchos clérigos decidieron emprender por su cuenta otras acciones para reclutar soldados y marchar hacia Jerusalén, guiados con el clérigo Pedro el Ermitaño, que este hombre consiguió reclutar a un ejército de 40.000 soldados, pero en su mayoría se trataba de mujeres, niños y personas en general sin ningún tipo de experiencia militar, motivo por el cual este primer llamamiento será llamado la Cruzada de los Pobres, al no tener ningún tipo de organización militar. El hambre y la escasez de productos se hicieron notar en esta primera marcha, por lo que a su paso por el reino de Hungría, los cruzados saquearon parte de las tierras húngaras, un motivo por el cual el rey húngaro Colomán mantuvo una posición hostil hacia ellos, tan hostil que provocó una reducción de 10.000 soldados en sus filas. Con un cuarto de soldados, Pedro el Ermitaño llegó a Constantinopla, pero los problemas se multiplicaron al llegar. Se decidió mandarlos a cruzar el Bósforo sin ningún tipo de escolta adicional, y al adentrarse en territorio musulmán, todos ellos fueron masacrados y esclavizados, poniendo punto final a la Cruzada de los Pobres. Aún a pesar de haber terminado en fracaso, esta cruzada solo fue el punto de inicio de la llamada Primera Cruzada, donde una vez conocido el mensaje del Papa, diversos señores comenzaron a hacer sus preparativos para marchar hacia Tierra Santa, dando a conocer a la Primera Cruzada como la Cruzada de los Varones. Estaba organizada por nobles de diversas regiones que marcharon progresivamente hacia Constantinopla. Desde el norte, los caballeros de Godofredo de Bouillon cruzaron el Sacro Imperio y Hungría. Desde el oeste, caballeros normandos dirigidos por Hugo, con el estandarte del Papa, atravesaron las tierras italianas llegando a Constantinopla, finalmente por vía marítima. Desde el sur de Italia, los normandos fueron guiados por Bohemundo de Tarento, y desde Occitania, caballeros franceses dirigidos por Raimundo de Tolosa. Y además de Pedro, líder espiritual de la misión, cruzaron Europa a través de los Alpes y los Balcanes, creando en conjunto una grandiosa fuerza militar de más de 35.000 soldados cruzados profesionales. A su llegada a Constantinopla, Alejo I les obligó a jurar que entregarían las nuevas tierras conquistadas al Imperio Bizantino, cosa que muchos aceptaron con tal de recibir comida y agua. Una vez abastecidos, los cruzados marcharon hacia su primer objetivo, Nicea, la capital del sultanato de Rum, dejada desprotegida por el sultán Arslan, ya que nunca creyó posible una unión de pueblos europeos. La ciudad sufrió un largo asedio y finalmente el ejército musulmán atacó a los cruzados a las puertas de la ciudad, pero esta vez fueron los selyúcidas quienes sufrieron una gran derrota y la ciudad se rindió ante Alejo I, quien no permitió que los cruzados entraran y saquearan tal valiosa ciudad. Los cruzados marcharon entonces hacia Jerusalén, siendo atacados numerosas veces por tropas musulmanas, pero su marcha no se detuvo hasta alcanzar la ciudad de Antioquía, ruta por la que se perdió gran parte de los soldados y animales por la dura travesía.
El 20 de octubre del año 1097, los cruzados comenzaron un largo asedio que duraría 8 meses, donde además del hambre y la escasez de recursos se enfrentaron a múltiples escaramuzas musulmanas, además de intentar en numerosas ocasiones tomar la ciudad sin éxito. La situación se convirtió en desesperación para los dos bandos, ya que además de lo mencionado, los cruzados no daban abasto para rodear la totalidad de la ciudad, por lo que el asedio tuvo poca efectividad. Además, un gran ejército proveniente de Mosul se acercaba cada vez más a Antioquía, doblando el número de los cruzados. Tan solo unos pocos días antes de la llegada de casi 200.000 soldados musulmanes, Bohemundo negoció con uno de los guardias de la ciudad la apertura de las puertas, y así con esta traición, el 2 de julio del año 1098 los cruzados entraron en la ciudad, masacrando a casi la totalidad de la población. Una vez conquistada, se cuenta que allí se encontró la lanza sagrada, la lanza con la que el soldado atravesó el cuerpo de Jesús. Con semejante hallazgo, los cruzados creyeron sentir la protección de Dios por sus acciones, motivo por el cual se enfrentaron días después en campo abierto al grandioso ejército musulmán, muy superior a ellos, y milagrosamente consiguieron hacerle batir en retirada, principalmente provocada por las diferencias entre clanes y etnias musulmanas. El final del año 1098 estuvo caracterizado por la presencia de grandes miserias y plagas entre los cruzados, que se llevaron por delante a muchos de ellos e incluso el propio Bohemundo, líder religioso de la cruzada. Para lidiar con tal terrible situación se adentraron cada vez más en tierra musulmana, llegando incluso a asesinar a poblaciones enteras de las ciudades cercanas a Antioquía, protagonizando incluso crueles episodios de canibalismo contra los musulmanes. Aún a pesar de todas estas penurias, el ejército cruzado partió de Antioquía en dirección a Jerusalén, con solo una cuarta parte de los efectivos con lo que se marcharon de Europa. La ciudad estaba en aquel momento en disputa entre los fatimíes y los selyúcidas, hecho que motivó el avance de la campaña cristiana. En junio del año 1099 los cruzados rodearon la ciudad, pero al igual que sucedió con Antioquía, todos los esfuerzos por tomarla resultaron en vano, y la moral de los soldados disminuyó drásticamente. Todo parecía estar perdido, hasta que un cura llamado Pedro Desiderio aseguró haber tenido una visión en la que se le aparecía el espíritu de Bohemundo, comunicándole que todos debían ayunar durante 3 días, y luego realizar una procesión descalzos alrededor de las murallas de la ciudad. Estas acciones eran las mismas que aparecían en la Biblia, donde se explicaba que este fue el proceso de captura de la ciudad de Jericó en 7 días, según Josué en el Antiguo Testamento. Los cruzados, aun estando plenamente hambrientos, realizaron el ayuno correspondiente y la seguida procesión, tal y como había anunciado el clérigo. Y una vez terminada, se realizó un gran sermón en el Monte de los Olivos. Nada parecía haber cambiado, la situación parecía volverse en su contra, y la derrota decisiva se acercaba a ellos. Pero en el asalto final a la ciudad, curiosamente 7 días después, el ejército genovés, comandado por Guillermo Embriaco, desembarcó en las costas cercanas a Jerusalén y se unió al asalto cruzado, utilizando sus propios barcos para construir torres de asedio, y así la ciudad cayó finalmente en manos de los cristianos. Pero lejos de terminar con las crueles acciones llevadas a cabo desde el inicio de la contienda, nada más tomar la ciudad, los cruzados exterminaron a prácticamente la totalidad de la población, incluyendo ciudadanos de todas las edades, ya fueran musulmanes, judíos, ancianos, mujeres o niños. 2.000 judíos fueron arrestados dentro de la sinagoga y posteriormente esta fue incendiada mientras los cruzados alababan a Dios por la victoria. Practicaron tiro contra los musulmanes derrotados, arrojaron a la población viva a las grandes hogueras en el interior de la ciudad, y en las calles y plazas solo se veían montañas de cabeza, manos y pies. Finalmente se produjo una gran matanza en el templo de Salomón, donde los cadáveres de los judíos flotaban en su propia sangre, que según narran los testigos llegaba hasta las rodillas de los soldados.
Posteriormente se ofreció el título de rey de Jerusalén a Raimundo de Tolosa, pero este lo rechazó, quien aceptó ser el protector de Jerusalén, pero nunca su rey. Posteriormente se ofreció el título de rey de Jerusalén a Raimundo de Tolosa, pero este lo rechazó, ofreciéndoselo al mismo cargo a Godofredo de Bouillon, quien aceptó ser el protector de Jerusalén, pero nunca su rey, ya que se negó a llevar una corona de oro, donde Jesús portó una de espina. Finalmente se descubrieron reliquias de gran valor para los cruzados, entre ellos la cruz con la que Jesús fue crucificado. Con la victoria cristiana también se dio comienzo a la aparición de los estados cruzados, pequeños reinos independientes del Imperio bizantino que se gestionaban de forma autónoma, ya que se consideró que los bizantinos se retiraron demasiado pronto de la lucha y no merecían ser poseedores de tales tierras. Más adelante, el primer rey del reino de Jerusalén, el hermano de Godofredo, Balduino I, sentó las bases para la creación de la Orden del Temple, una organización religiosa y militar que se encargaría de proteger la reliquia sagrada, así como a los peregrinos que marchasen a Tierra Santa. A pesar de la gran campaña militar y el éxito conseguido, esta solo sería la primera de muchas cruzadas que tendrían lugar en un periodo histórico no muy lejos al vivido en la conquista de Tierra Santa, con una crueldad similar a la protagonizada durante los últimos años del siglo XI, principalmente causada por las ansias territoriales y religiosas de ambos bandos, y donde participarían grandes figuras históricas, cambiando para siempre la idea de paz y de redención que se esperaba conseguir para entrar en el reino de los cielos. Bueno, y aquí, como en cualquier historia, hay mucho de mito y leyenda. Pero vamos a hablar de las motivaciones de la cruzada, aunque el vídeo se me va a hacer demasiado largo. La cruzada, una serie de expediciones militares llevadas a cabo entre los siglos XI y XIII, se encuentra entre los eventos más significativos de la historia medieval. Estas campañas, impulsadas principalmente por la cristiandad europea, tuvieron como objetivo principal la recuperación de Jerusalén y otros territorios sagrados del control musulmán. Las motivaciones detrás de las cruzadas fueron múltiples y complejas, combinando factores religiosos, políticos, económicos y sociales. Desde una perspectiva religiosa, el deseo de liberar los lugares santos y asegurar el acceso seguro para los peregrinos cristianos fue una razón poderosa. Políticamente, los líderes europeos vieron en las cruzadas una oportunidad para consolidar su poder y prestigio. Económicamente y comercialmente, las cruzadas prometían riquezas y nuevas tierras para los participantes. Socialmente proporcionaban una salida para la agresividad y el fervor militar de la nobleza europea, canalizándolos hacia un objetivo común. Estas motivaciones se entrelazaron para dar forma a una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Y a continuación os presento un resumen un poco detallado de las principales cruzadas a Tierra Santa. He hablado de la primera cruzada, 1096-1099. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II, como he dicho antes, en el Concilio de Clermont, en 1095, en respuesta a una solicitud del emperador bizantino Alejo I Comneno, quien necesitaba ayuda para enfrentar la amenaza de los turcos selyúcidas. Urbano II apeló a los nobles y caballeros europeos, prometiendo indulgencia y la remisión de pecados a aquellos que participaran en la campaña. Participación y liderazgo. La cruzada atrajo a un amplio espectro de la sociedad europea, desde campesino hasta noble. Entre los líderes destacados se encontraban Godofredo, uno de los líderes más prominentes. Se convertiría en el primer gobernante del reino de Jerusalén, tomando el título de defensor del Santo Sepulcro. Balduino, hermano de Godofredo, se convertiría en el primer rey de Jerusalén después de la muerte de su hermano. Raimundo IV de Tolosa, un noble influyente que jugó un papel crucial en las campañas en Antioquía y Jerusalén. Bohemundo de Tarento, un astuto líder militar que se convertiría en príncipe de Antioquía. Campañas y batallas clave. Asedio de Nicea, 1097, la primera gran victoria de los cruzados, lograda con la ayuda del ejército bizantino.
Batalla de Dorilea, 1097, una importante victoria sobre los turcos selyúcidas que aseguró el avance de los cruzados hacia el este. Asedio de Antioquía, 1097-1098, una de las campañas más largas y difíciles de la cruzada. La ciudad fue tomada después de un largo asedio y una lucha interna intensa entre los cruzados y los defensores musulmanes. Toma de Jerusalén, 1099. Después de un asedio de 5 semanas, los cruzados capturaron Jerusalén en julio de 1099. La toma de la ciudad estuvo marcada por una masacre masiva de sus habitantes musulmanes y judíos. Consecuencia y establecimiento de estados cruzados. La primera cruzada resultó en la creación de varios estados cruzados. Reino de Jerusalén, gobernado inicialmente por Godofredo y luego por su hermano Balduino. Principado de Antioquía, gobernado por Bohemundo de Tarento. Condado de Edesa, fundado por Balduino antes de convertirse en rey de Jerusalén. Condado de Trípoli, establecido posteriormente y gobernado por la familia de Raimundo de Tolosa. Segunda cruzada, 1147-1149. La caída del condado de Edesa en 1144 a manos del líder musulmán Sengi provocó la convocatoria de la Segunda Cruzada. El Papa Eugenio III emitió la bula para convocar a los cristianos a una nueva expedición. Participación y liderazgo. Luis VII de Francia, uno de los líderes principales, motivado tanto por fervor religioso como por razones políticas. Conrado III de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuya participación fue crucial, aunque su ejército sufrió graves pérdidas en Anatolia. Desarrollo y resultado. Viaje a Tierra Santa. Ambos ejércitos, el francés y el alemán, enfrentaron dificultades logísticas y tácticas, sufriendo grandes pérdidas en Anatolia después de llegar a Tierra Santa. Fracaso en Damasco, 1148. El objetivo principal de la Segunda Cruzada fue el asedio de Damasco, pero la falta de coordinación y las disputas internas llevaron a un fracaso total. Tercera Cruzada, 1189-1192. La Tercera Cruzada fue desencadenada por la reconquista de Jerusalén por el sultán Saladino en 1187, después de la decisiva batalla de Jatín. Participación y liderazgo. Ricardo Corazón de León, Inglaterra, famoso por su valentía y habilidades militares, jugó un papel crucial en la cruzada. Felipe II Augusto, de Francia, aunque comenzó la cruzada con Ricardo, Felipe regresó a Francia antes de que se completara. Federico I Barbarroja, Sacro Imperio Romano Germánico, su participación fue trágica, ya que murió ahogado en el río Salek, en Anatolia, lo que desmoralizó a su ejército. Campañas y resultados. Toma de Acre, 1191, una victoria crucial para los cruzados después de un largo asedio. Batalla de Arsuf, 1191. Ricardo derrotó a las fuerzas de Saladino, asegurando el control sobre la costa. Negociaciones con Saladino. Aunque los cruzados no lograron recuperar Jerusalén, Ricardo negoció un tratado que permitía a los peregrinos cristianos visitar los lugares sagrados. Cuarta Cruzada, 1202-1204. Originalmente destinada a recuperar Jerusalén, la Cuarta Cruzada se desvió hacia Constantinopla debido a razones económicas y políticas, incluida la intervención del dogo de Venecia, Enrico Dándolo. Desviación y saqueo de Constantinopla. Saqueo de Constantinopla en 1204. Los cruzados capturaron y saquearon la capital bizantina, estableciendo el Imperio Latino de Constantinopla. Este evento debilitó significativamente al Imperio bizantino y dejó una herida profunda en las relaciones entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Cruzadas menores y posteriores. Quinta Cruzada, 1217-1221, dirigida contra Egipto, fracasó después del desastre en la batalla de Al-Mansurat. Sexta Cruzada, 1228-1229, liderada por Federico II del Sacro Imperio Romano, quien logró recuperar Jerusalén temporalmente mediante negociaciones con el sultán de Egipto.
Séptima Cruzada 1248-1254 y Octava Cruzada 1270, lideradas por Luis IX de Francia, conocidas por su fracaso, especialmente la derrota en Egipto y la muerte del rey durante la Octava Cruzada en Túnez. Impacto y legado. Las cruzadas tuvieron efectos duraderos y multifacéticos. Intercambio cultural. Facilitó el intercambio de conocimientos, tecnología y cultura entre Oriente y Occidente. Esto incluyó la transmisión de obras científicas, filosóficas y literarias del mundo islámico a Europa, lo que influyó en el Renacimiento. Cambio en el poder. Reforzaron el poder de los reyes europeos y la Iglesia Católica, debilitando la estructura feudal. Los reyes consolidaron su autoridad al asumir roles de liderazgos en las cruzadas, mientras que la Iglesia aumentó su influencia moral y política. Comercio. Aumentaron el comercio entre Europa y el Levante, influyendo en el desarrollo económico de ciudades italianas como Venecia y Génova. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros comerciales y financieros debido a su participación en el transporte y suministro de los cruzados. Relaciones cristiano-musulmanas dejaron una herencia de hostilidad y desconfianza entre las dos religiones que persistió durante siglos. Las cruzadas alimentaron estereotipos negativos y conflictos que influyeron en las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Edad Media y más allá. Desarrollo militar. Innovaciones en tácticas y tecnología militar, incluyendo fortificaciones y el uso de nuevas armas. Las experiencias en los asedios y las batallas con ejércitos musulmanes llevaron a mejoras en la organización y la logística militar europea. Y como conclusión, las cruzadas a Tierra Santa fueron complejas campañas militares con motivaciones religiosas, políticas y económicas, cuyo impacto moldeó profundamente la historia medieval, europea y del Medio Oriente. A pesar de su numeroso fracaso y las devastadoras consecuencias para ambas partes, las cruzadas facilitaron un intercambio cultural y económico significativo, dejando un legado duradero en la historia mundial. Las cruzadas no solo reflejan los valores y conflictos de su tiempo, sino que también ilustran cómo los intercambios entre diferentes culturas pueden producir cambios profundos y duraderos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Podría, si os gusta este vídeo, hablar de la Segunda Cruzada, la Tercera Cruzada, etcétera, etcétera, porque hay muchos detalles más que contar. Y espero que os suscribáis a este canal si habéis llegado hasta aquí y también darle me gusta al vídeo. Un saludo y nos vemos en próximos episodios o vídeos. Que os vaya todo muy bien.